Bienvenidos al episodio número 2 de esta temática en la que te cuento mi historia en negocios digitales, pero vamos a ir mucho más allá con el correr de los videos, en aprendizajes, en reflexiones. Y le puse un título contundente que escuché hoy en un reel. Es una frase que dice, si no vivís para servir, no servís para vivir. E identifica mucho el proceso mental, el proceso interno que pasé en estos 2 años que ahora les voy a contar. Si no recuerdan mal, terminé el episodio anterior contándoles cómo en 2020 y 2021 conocí el arbitraje financiero, el arbitraje educativo. Son arbitrajes digitales con los cuales pasé de 0 a 140.000 dólares de la nada, básicamente. Y en 2021 había terminado la historia con que yo había sentido, digo sentido porque el sentimiento quizás no es algo que se pueda discutir, quizás la realidad fue diferente si lo pensamos lógicamente, pero yo sentí la traición de un antiguo socio, me asocié a uno nuevo, con el cual hicimos un primer lanzamiento en el cual nos fue muy bien. En comisiones había recibido unos 29.000 dólares aproximadamente. Obviamente que tengo costos después de eso, pero era todo muy perfecto. Dio abasto la calidad educativa, la atención por chat que tenía con los alumnos de arbitraje. La verdad que fue muy buena, entonces era todo pum para arriba. Y bueno, empecé a subir mi estilo de vida de acuerdo a lo que yo promediaba de ganancia mensual. Claro que no facturaba lo mismo todos los meses, pero yo hacía mis cuentas y iba moldando mi estilo de vida, que era un porcentaje de lo que ganaba. Pero aún así, ese porcentaje llegó a ser muy, muy alto. Les estoy hablando de 2.000, 3.000 dólares de gastos por mes. Entonces, bueno, ahora entramos en 2022, donde yo sigo asociado a Lucho Melones, seguimos con el programa Método Arbitraje. Y bueno, empiezan a suceder algunas cosas, y es que me desapego quizás bastante de la calidad educativa o del día a día del soporte educativo, porque en sí eso era responsabilidad de Lucho, en el cual, bueno, de vez en cuando me caían algunas consultas de personas que quizás estaban faltos de estrategia o no les era suficiente lo que estaba en el curso. Entonces, pobre Lucho, eh, yo siempre lo jodía, le mandaba mensaje si se podía agregar esto al curso, si esto, si lo otro. Entonces Lucho me escuchaba bastante, hacíamos cambios o metíamos y agregábamos cosas al programa a las que creíamos que iban a servir, pero yo lo jodía bastante, la verdad, y había cosas que yo le pedía y quizás él respondía, pero muchas veces para mí no era suficiente. Yo veía que quizás otros cursos o estaban más avanzados o tenían resultados más grandes. Entonces eso fue lo que empezaba a suceder, pero a la vez en ese 2022 me llegaban siempre mensajes de personas con resultados, había siempre capturas de personas que el curso les servía, lo hacían. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces es- hay partes que no querés mirar, si total es como en todos lados. Siempre te explican que en la facultad no se recibe el 100%, se recibe un pequeño porcentaje, pero bueno, eso lo aceptamos. Y me llegaban personas de ese pequeño porcentaje diciéndome que el curso les servía, que les había cambiado la vida, que estaban haciendo las cosas muy bien en el arbitraje, que estaban siendo muy rentables, que los chicos de soporte, la verdad, que atendían re bien o siempre estaban al pie de la letra para lo que necesiten. Y se quedaban con eso, con los buenos resultados, y yo también me quedaba con eso. Ahora, yo creo que llega un punto en el que hay que ir más allá y tratar de estar siempre mejorando. Algo que no les conté es que en 2021 yo había cambiado mi entorno unos meses, me había ido unos 7 meses también de viaje a Jujuy. Si no recuerdan, si recuerdan bien, yo no estaba todavía bien cuando me empezó a ir bien con el arbitraje educativo, emocionalmente por cosas de relaciones, entonces cambié de entorno, eso me sirvió muchísimo, y mejoré una banda para 2021. En 2022, como les decía, estaba en el pic, estaba en el mejor momento en tema de negocio, en tema de emociones que sentía, o sea, en el sentimiento. Subí mi estilo de vida, alquilé pisos, eh, viajé, estaba en un momento muy bueno. Ahora, también lo que me pasó es que me relajé bastante, me creí por encima de la situación y dejé de leer. Quizás ya no veía tantos videos en YouTube educativos como
los veía antes, si total el negocio iba bien, si total el resultado era bueno. Y algo que entendí hace unos meses es que si vos no creces, si vos parás de crecer, no existe el mantenerse. Menos en negocios digitales, pero en tu vida no existe el mantenerse. Hay dos opciones, o creces o decreces. Y cuando internamente no estás con la voluntad y con la capacidad de aprender, porque eso es lo que pasa cuando no creces, en realidad no tenés la voluntad de seguir aprendiendo. Y yo tenía capital para invertir en mentorías, para invertir en infraestructura, para invertir en cosas que me mejoren el negocio, que mejoren la vida, que mejoren la calidad del negocio y mi vida personal también. Y no invertí. Entonces es un gran error no invertir en vos. Entonces las cuestiones que yo dejé de crecer por un lado, aunque sí creía que estaba manteniendo el negocio, porque era algo constante, porque era algo previsible lo que estaba haciendo, el arbitraje educativo, era algo que se estaba manteniendo en facturación, entonces yo digo, bueno, mientras siga todo así está todo perfecto, pero si no creces, decreces. Y lo que estaba sucediendo internamente era un decrecimiento tremendo, porque hay muchas cosas que quizás yo debía reflexionar, que yo debía pensar, que yo tenía que desgastarme mentalmente para solucionar tal cosa. Y ese desgaste no lo quería hacer. Entonces, claro, debajo de la alfombra. ¿Dónde? En gastos, en lujos, en salidas a comer, esa dopamina de comer todos los días en restaurantes. La dopamina de cosas externas, como, no sé, no era que era un alcohólico, pero un vaso de alcohol cada tanto. Fumar, por ejemplo, hablo de, no sé si se puede decir en YouTube, la verdad, ni idea, pero hablo de flores. Era algo como que, bueno, estaba ahí. Y muchas veces que en realidad era el momento de hacer un desgaste mental, de ver cómo podemos seguir creciendo, ocultaba esa misión, ese propósito detrás de un disfrute o de un placer o de un relax que si estás en un momento de crecimiento quizás no debas tener. Ahora, esto obviamente depende de las perspectivas de cada uno. Yo hablo desde la experiencia y desde lo que en ese momento pensaba. Entonces simplemente fueron pasando los meses, era la cuestión de un tira y afloje entre Lucho con el programa y demás, porque yo siempre le pedía más cosas, pero la cosa iba bien. Ahora, de mi parte quizás no era muy constante a la hora de abrir inscripciones, entonces tampoco le podía pedir tanto a Lucho, y Lucho dependía de la facturación por mi habilidad para comunicar en las redes sociales, en la comunidad. Entonces, bueno, era como que nos manteníamos. En ese año lo conocí a Lucho, fui a visitarlo a Córdoba y recuerdo que nos estuvo explicando algunas cosas de trading. Él sigue haciendo, supongo, pero estaba siendo muy, muy rentable en trading, entonces la verdad que me interesó aprender de él, fue una experiencia muy linda, pero él se habrá dado cuenta que en ese momento yo no estaba muy centrado, más allá de haber viajado, haber estado ahí con él, conocerlo después de un año de trabajar juntos, se habrá dado cuenta. Bueno, la cuestión es que volvimos de ese viaje a Córdoba, ya estamos llegando a finales de 2022, eh, y cada vez eran más los comentarios de alumnos que me decían a mí que faltaba información, que faltaba actualización, que los videos eran viejos, entonces transcurrían los meses yo pidiendo que actualicen el curso, yo pidiendo que investiguen este arbitraje, o me enteraba de tal oportunidad, investiguen esto, creamos como un centro de investigación donde yo quería mandarles ideas, que lo investiguen y demás, y que se vaya actualizando el curso, pero veía igual que no era suficiente al nivel que yo quería para la calidad educativa. Eh, Así que bueno, a todo esto en 2023 me fui unos meses a Jujuy, pero antes de irme a Jujuy, yo me fui para cambiar un poco de entorno, cambiar de aire, porque sucedió algo que fue un golpe muy fuerte para mí. Resulta que en el primer episodio les dije que había aprendido que nunca hay que dejar la plata en plataformas raras ni con pagos exorbitantes, porque la mayoría son piramidales. Bueno,
Yo nunca más puse la plata en plataformas raras ni plataformas con pagos exorbitantes. Pero sí, tenía la mayoría de la plata que había acumulado haciendo arbitraje digital, porque yo básicamente acumulaba el stock en capital y siempre guardaba un poco para lo que sería 2 o 3 meses de reinvertir en el negocio, 2 o 3 meses de vivir. Entonces iba acumulando stock básicamente de capital y lo tenía en criptos. Entonces había una plataforma que no te voy a decir que era rara, era muy conocida en el mundo cripto. Y no te voy a decir que hacía algo que vos puedas decir yo dudo de que pase algo, porque no era que pagaba, no sé, un 10% mensual como esas plataformas raras que ya sabes que se van a caer. No, era algo tranqui. Y hizo un stacking, para el que no conoce, es como un plazo fijo de criptos en una plataforma que sacudió el mundo cripto, algo fue totalmente inesperado para todos y sacudió hasta el precio de Bitcoin. Y estoy hablando de a finales de 2022 con la plataforma FTX, en la cual yo tenía todo el capital que había acumulado y que había ganado en 2020, en 2021 y esa parte de 2022. Y fue un golpe muy duro porque no estoy hablando de un capital chico para esta etapa o este nivel de negocios digitales. O sea, no sé, quizás esto lo pueda llegar a ver alguien que tiene un capital ahorrado de 1 millón, 2 millones de dólares y dice, ah, eso no es nada. Pero para el nivel en el que yo estaba, significaba un montón. Había significado 2 o 3 años de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, me había quedado obviamente con el sobrante de 2 o 3 meses para seguir haciendo mi negocio y lo seguía haciendo, pero el golpe emocional de haber perdido lo acumulado en 2 o 3 años, o en la mejor etapa en cuanto a negocios mía, el golpe fue bastante fuerte, bastante frustrante, y por eso yo arrancando 2023 decidí irme nuevamente, cambiar el entorno y poder configurarme en un entorno nuevo, con otras creencias, con otros pensamientos sobre mí y dar vuelta a la historia. Cosa que, bueno, costó bastante, aunque había cambiado el entorno. Porque no era que había eh, entrado en la de, bueno, tenés que enfrentarte a la mierda y solucionar hasta tus problemas internos, sino que yo seguía yendo a, no sé, boliches, seguía ocultando cada vez que tenía que meterme en ese desgaste mental de cruzarte con vos mismo, de reflexionar, de pensar y demás, escondiéndome en fumar o lo que sea. Entonces me estaba fallando mucho, a la vez estaba muy frustrado, pero yo seguía lanzando cada tanto, cada vez que la energía me daba y cada vez que podía, porque también había gente que pedía, me llegan los mensajes todo el tiempo, todas las semanas me llegan mensajes de personas preguntando info, 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 y el rol que cumplí en estos años de arbitraje fue de un divulgador de la actividad. Y hoy hay muchas personas viviendo esto y muchas otras que lo intentaron y quedaron en el camino por cualidades internas y por fallas también en los cursos. Entonces, bueno, estuve unos 3 o 4 meses en Jujuy en ese 2023. Después volví eh, y sabía que necesitaba un cambio. Ya como que mucho no estaba muy bien la visión de Lucho para conmigo por quizás la inestabilidad a la hora de realizar la promoción o los arbitrajes digitales, educativos, perdón, los lanzamientos, marketing y demás. No era muy constante y había fallado en ciertas metas que ponía yo mismo. Entonces no era muy buena la perspectiva ya de Lucho para conmigo y las cosas que yo exigía para que el curso mejore, sí, yo creo que Lucho respondía, pero para mí no eran suficientes, lo mismo de siempre, entonces necesitaba un cambio. Entonces, evaluando, evaluando, dije, bueno, necesito algo que sea mejor, porque si hay una cosa en lo que el programa Método Arbitraje quizás falló, le faltó, era el sentimiento de comunidad. Porque sí, tenía el curso y tenía clases en vivo, semanales, y tenía un soporte por chat 1 a 1. Ahora, ¿qué pasa si el equipo de ese soporte por chat queda desactualizado? ¿Qué pasa si en realidad lo más nutritivo era que se ayuden entre miembros y no había una comunidad? No se generaba un sentido de pertenencia tampoco donde yo me entere todas las personas a las que le estaba yendo bien o no.
Entonces, en ese momento me cruzo con, no sé si una publicidad, contenido de una persona que yo conocía de antes, de aquel network, y aparece con su pareja, una chica, y bueno, yo veo que una vez me pongo a hablar y veo que en su servicio educativo tenía comunidad, daba asesoramiento uno a uno por chat, hacía asesorías por videollamada también uno a uno. La verdad que en lo que era educación digital o estar al nivel de saber cómo valorarse en la educación digital estaban muy, muy verdes. Entonces yo sentía que podía enseñarle un montón de cosas y logramos llegar a un acuerdo en el cual yo por esa expectativa de querer mejorar la calidad, de traer a la gente algo más cercano y una comunidad, decido, esta vez de mi parte, no lanzar más con Lucho Melone y asociarme con Lara Catán, en el cual también hice un trabajo de branding y le ayudé a formar lo que es Flow, que hoy lo está utilizando todavía como marca. En ese momento nos asociamos. La verdad que como ella no tenía tanta comunidad aún, y yo ya tenía una comunidad grande con todo lo que sabía de marketing, de ventas y demás, logré un acuerdo muy beneficioso, pero también obviamente esperaba que en la calidad educativa de abasto. Hicimos un lanzamiento. Recuerdo que hubo un poco de fricción con el equipo de marketing que ella venía trabajando, porque justo había cerrado con otro. Eh, Había un poco de fricción porque tenía que enseñarle muchas cosas y a la vez hace mucho tiempo trabajaba solo en cuanto a habilidades comunicativas para gestionar equipos. Era como, bueno, tuve que aceptar eso y me cayó ahí de prepo y no me preparé. Y después con respecto al trabajo junto con Lari, quizás trabaja de forma diferente. Yo soy muy enfermito y cuando tengo que hacer las cosas me pongo de manera quizás muy acelerada o con mucha adrenalina y demás. Banco la presión que haya que bancar cuando se te acortan los tiempos y quizás la manera de trabajar del área era muy diferente, entonces por más de que humanamente hubo conexión con Lari y Adri, su pareja, Adri es el que conocía ya hace mucho tiempo, por más de que desde ese lado humano siempre estuvo todo bien, en la forma de trabajar quizás no coincidimos. Entonces trabajamos un mes, lanzamos lo que había que lanzar, básicamente fue como un partner temporal en el cual generé también que un montón de personas se inicien como alumnos y no estuve mucho tiempo más pendiente del negocio de, de Lara. Entonces, como no íbamos a volver a lanzar, no íbamos a trabajar en marketing y ventas juntos de vuelta, tampoco pude estar tan pendiente de lo que pasaba dentro de su comunidad después de haber lanzado y que hayamos cortado al toque la asociación. Bueno, tiempo después me llegan algunos mensajes o me entero por ciertos alumnos que sí me hablaron dentro de la comunidad o hasta hace muy poco que he vuelto a conectarme con algunos alumnos de esos lanzamientos, de ese lanzamiento con Lari, y no dio abasto para mí, en mi visión. Eh, Como les digo, yo no voy a hablar mal de otros cursos, los cuales no conozca, pero en los que sí intervine y sí formé parte, claramente voy a hablar y voy a aceptar que muchas veces tuve expectativas de que sean mejores o de que den abasto más que nada, porque no es que lo hacen de mala leche, sino que para comunidades grandes y demás hay que dar abasto para mantener la calidad. Y me he enterado que quizás en el soporte 1-1 se tardaba 3 o 4 días en responder o que pusimos una promoción de los primeros ingresantes que recibían una asesoría 1-1 que al final por tal o tal motivo que quizás dependía de las dos partes, ¿no? De la insistencia del alumno y de la educadora en este caso, pero asesorías que nunca se habían dado y nunca se habían tenido. Entonces, bueno, nada, simplemente más allá de que quizás ya no me interesaba porque ya no estábamos asociados y no estaba metido dentro de su negocio para ver qué onda, más adelante me enteró que tampoco había dado abasto. Entonces, mientras yo ideaba o craneaba qué hacer,
una cosa que decidí es no volver a vender más otra cosa de nadie, porque al final nunca había creado algo más cercano a mí. Nunca había tenido alumnos que se vuelvan cercanos, en los cuales yo pueda transmitirles la cultura del trabajo que yo tengo y que pueda básicamente contagiarlos con mi forma de hacer negocios, con arbitraje ya sea educativo, financiero, pero hablo de la forma, hablo de las cualidades internas que al final me llevaron a tener y a construir ciertos resultados. ¿Se entiende? Y de los aprendizajes también de las cosas que no hay que hacer o las cosas que no hay que dejar de hacer, como invertir en uno mismo, como crecer, como leer. Entonces, bueno, simplemente pasó eso con el curso de Lara y me decido hacer un cambio. Dije, bueno, yo ya no vendo más cursos de nadie, no sé qué voy a hacer, más adelante voy a crear algo, pero ahora me voy a enfocar en mí porque hay muchas cosas que también trato de taparlas haciendo negocios y al final no trabajo en mí lo que debía trabajar desde 2022. Pero en 2023 ya estaba buscando ese desarrollo interno. En 2023, cuando le dije que me había ido a Jujuy y quizás salía, yo salía y tomaba agua en el boliche, por ejemplo, y empezaba esos pequeños cambios. Termino de lanzar con Lara y ya estaba full gimnasio, ya había dejado el alcohol completamente y no volví a tomar más una gota de alcohol. Miento, miento porque esto sucedió hace un año y en diciembre, en Navidad, sí, tomé una pizquita de sidra así con mi familia, pero después nunca más volví a tomar ni una gota de alcohol, porque no es lo que te haga al cuerpo fisiológicamente un poquito de algo, es lo que te hace a la autoestima y a cómo trabaja de forma contraproducente en tu autoconfianza. Y más es lo que sí trabaja en tu confianza, el decir, bueno, yo me respeto, si elijo no hacerlo, no lo voy a hacer. Y poder mantenerte firme por un largo, por un tiempo por un periodo de tiempo muy sostenible, muy largo. Eso trabaja en tu confianza un montón. Y lo mismo con fumar. Entonces, era como un pequeño sentimiento de que debía cambiar un montón de cosas. Estoy hablando de octubre de 2023, en donde dejo de fumar completamente, dejo de tomar completamente, arranco gimnasio, arranco a comer bien, dejo el azúcar, empiezo a informarme sobre cómo comer, sobre qué era lo mejor para mi energía. Entonces arranco todo este cambio antes de enterarme de algo que también fue un golpe o una noticia más que nada que iba a cambiar un poco las cosas. Resulta que me tenía que ir a hacer el acto médico del gimnasio y yo eso lo venía postergando. Nunca, va, con los actos médicos, como bueno, mientras podía seguir yendo al gimnasio hasta que no me digan, hacételo sí o sí. Entonces lo tenía que hacer al mes y al final, al casi tercer mes en el Sport Club, me pidieron que lo haga sí o sí. Me saqué un turno y me encontraron un aneurisma en el corazón. Eh, Me dijo que era algo muy raro por mi edad, por mis condiciones, por varias cosas y por el lugar donde se encontraba, eh, y que hay que hacerle seguimiento porque, bueno, lo mejor sería que no esté en crecimiento, pero que es algo que, por más de que no presente síntomas ni me afecte en el momento, o al menos yo no me doy cuenta si los latidos me suben un montón o si por un pequeño esfuerzo está por demás la frecuencia cardíaca y si me afecta en ese sentido no me doy cuenta, pero bueno, generalmente no presenta síntomas hasta que te lo descubren por X razón. Me dijeron que es riesgoso, que no puedo aumentar las palpitaciones hasta más de cierto punto, que no podía ir al gimnasio y eso fue una de las cosas que más me golpeó. Recuerdo los primeros 2, 3 días que yo digo, o sea, hace 2 meses que vengo metiéndole al gimnasio, que vengo haciendo musculación, que vengo realizando un cambio muy grande en cuanto a hábitos y ¡pum! No puedes ir más al gimnasio, no puedes forzarte más del 50-60% de tu capacidad de esfuerzo. Porque el riesgo está en que se rompa el aneurisma, que es 90 y pico por ciento muerte súbita. Entonces eso cambia un montón de planes que yo tenía en cuanto al desarrollo de mi persona. Me puse mal los primeros 2, 3 días
por más que nada cómo venía en ese cambio físico también. Y después fue un proceso en el cual tuve un aprendizaje muy grande, o al menos una sanación muy grande con respecto a la muerte, porque yo recuerdo que siempre me ponía mal al pensar en la muerte. Era como que me daba un no sé qué, ¿viste? Una cosa de decir, ¿qué pasará más adelante? ¿Qué pasará cuando se me apaga el foco, digamos? Y pensar en sentir esa nada, si es que crees en la nada o si eso se te viene a la cabeza, me hacía mal antes. Y en este proceso, en el cual me dicen lo de aneurisma, que estoy ahora haciéndome estudios y demás, eh, pero digo, bueno, si puede suceder en cualquier momento, me tengo que amigar con la muerte. Entonces es un proceso también de aceptación, de decir, si puede pasar en cualquier momento, va a pasar. Y en realidad, si puedo tomar la creencia que me sirva, no va a pasar nada. Seguiremos en otro plano. A ver, yo les hablo de creencias, de lo que a vos te sirva. Por ejemplo, cuando yo estaba muy mal por mi ex pareja, yo adopté la creencia de decir, bueno, si nos tenemos que encontrar va a ser en esta o en otra vida, pero sí nos teníamos que separar para crecer cada uno por su lado. Tomé esa creencia y me sirvió porque me despreocupé de andar pensándola y querer hacer algo ahora. Lo mismo con respecto a la muerte y con respecto al aneurisma. Decís, bueno, si tiene que pasar, va a pasar. Ahora, sé que cada día debo dar el máximo y sé que si tengo que hacer un desgaste mental para volver a este sendero de crecimiento, lo voy a hacer dando el máximo. Y ese fue mi mayor proceso, poder decir, bueno, si pasa, pasa y ya no te tengo miedo, hablándole a la muerte. Ahora, me perdí por donde iba. Es difícil hacer un video largo. La cuestión es que conecté más también con el propósito que yo tenía. Yo digo, bueno, si voy a hacer esfuerzos, si voy a dar el máximo, ¿para qué lo voy a dar? ¿Con qué propósito lo voy a dar todos los días? Y para mí es como, bueno, si estás pensando solo en vos y solo por ego, como en algún momento, creyendo que estaba todo bien, lo hice, en este momento sé que tener a un tercero y hacerlo por un tercero te da mucho más propósito y mucha más fuerza. Y hay dos vías en las que yo identifico que eso conecta conmigo y hace que me sienta vivo todos los días y quiera esforzarme todos los días. En principio, desde mi vida personal, mi familia, es al menos algo con lo cual me mueve, es mi motor hoy en día, la familia que ya tengo y la familia que voy a tener. Y por el lado negocios, es la gente, porque yo me emocionaba muchísimo cuando me llegaba un mensaje, porque quizás estaba desapegado del programa educativo, pero yo lo seguía siempre recomendando porque siempre me llegaron los mensajes de agradecimiento, siempre me llegaron los mensajes de decir, che boludo, conocí el arbitraje gracias a vos y mirá, voy haciendo un 30% en el mes y todavía no termino el mes. Y renuncié a mi trabajo y antes me sentía mal y ahora estoy trabajando esto, le meto una banda desde casa, pero estoy con mi familia. La verdad que estaba harto del laburo y al programa, gracias a ponerme a hacer arbitraje, pude renunciar y me está yendo mejor. Y he grabado videos que nunca salieron publicados, un montón, pero esos mensajes nunca paraban de llegar. Yo recuerdo en uno de los momentos en los que más conecté, y en el que dije, wow, es una locura. Y es cuando estando en 2022, 2000, sí, 2022, 2023, no recuerdo ya muy bien, pero sí recuerdo el momento, yo estaba con una prima en el depto, en un piso que había alquilado, y volví 2 años atrás, donde estaba en la mierda, y en ese depto, en ese piso, me llegaba un mensaje de una persona diciéndome que estaba viviendo del arbitraje y que le había cambiado la vida. Y yo, mirá cómo pasé de estar en la mierda a recibir este mensaje de esta persona y pasé de llorar por sentirme mal a llorar por
sentirme bien de haber impactado en alguien aunque sea un poco y de haber generado eso. Entonces, otro de mis propósitos, más allá de mi familia, es la gente que quiere aprender, la gente que quiere transformarse, la gente que no se conforma, la gente que quiere el resultado. Y sí, mucho tiempo hice un trabajo comunicativo y en el cual divulgué cierta actividad y no me metí en el barro quizás de lo educativo, porque tenía expectativas de que otra persona lo haga mejor que yo, que esté preparado mejor que yo para poder soportarlo, pero me cansé. Entonces, cuando terminó la asociación con la última educadora, con Lara, dije, nunca más voy a vender un puto curso que no sea mío. Es más, con estas reflexiones de decir, lo primero es servir, no tengo nada que vender, no tengo armado nada, pero lo primero es servir a la gente. ¿Por qué? Porque si no vivís para servir, no servís para vivir. Dije, no tengo ni puta idea qué voy a hacer, pero tengo que servir y brindarme hacia la gente. Y también hacia la gente que hizo algún curso que recomendé y que en algún momento lo abandonó. Por responsabilidad en un 50% de esa misma persona y por responsabilidad de quizás no tener un servicio educativo del más alto nivel o preparado para solucionar esos problemas internos de la persona. Porque me di cuenta de eso, son problemas internos. Quizás la persona, sí, tendrá todas las herramientas para hacer arbitraje, pero es adicta a algo, pero no sabe cómo manejar sus relaciones, pero tiene la energía muy baja, pero no es productivo, pero tal y tal y tal y tal motivo que hace que no tenga resultados. Entonces, todo este proceso dijo, bueno, lo primero es servir y empecé a buscar colegas. Hace mucho me había mandado un mensaje un ex alumno diciéndome que quería aportar, que quería dar clases, que si quería sumar a la comunidad en 2021, recuerdo. Y recién en finales de 2023 empezamos a hacer algunos meets, a charlar, y es con Fede, perdón, es con Fede, con quien hicimos al final, después de unos meses de trabajo, creo que en febrero o marzo arrancamos a grabar un curso y dijimos, bueno, vamos a hacer el curso más completo, incluso más completo que los que otros están vendiendo y mejor ordenado para el que arranque completamente de celu, mostrando de la compu, mostrando del celu, mostrando, y vamos a darlo gratis. Ni siquiera sabemos qué rédito va a tener para nosotros más adelante, pero él tenía ganas de servir y de brindarse, total sus ingresos estaban por otro lado, y yo tenía ganas de servir, sin saber qué hacer después. Después surgieron ideas, después surgieron soluciones, después surgieron craneando, obviamente, que era lo mejor para las personas, surgieron oportunidades, pero en principio ese es el curso que estuvimos promocionando en el último tiempo, un curso completamente gratuito de arbitraje financiero. Sabemos que la mayoría no lo va a hacer. Me fijé en la plataforma y en promedio de todos los alumnos gratuitos solamente completaron el 7% de las lecciones. Era obvio, la mayoría se registra y por tenerlo gratis nunca lo valora, o es muy difícil, pero también me han llegado mensajes de personas que se registraron gratuitamente y que se lo comieron entero y que lo agradecían, y eso sabía también que iba a pasar. Es una minoría. Pero bueno, estos fueron todos los procesos y en cuanto a aprendizajes, empecé a escuchar referentes del negocio educativo, empecé a escuchar las dos partes, desde los que seguían vendiendo cursos que no tenían ni siquiera miden la tasa de éxito, porque les aseguro que en los vendedores de cursos de arbitraje actualmente, así como en los cursos anteriores, no miden la tasa de éxito, no saben qué porcentaje de sus alumnos sí tienen resultados y cumplen con la promesa de ese curso y qué porcentaje no. Ni siquiera miden la tasa de éxito y algo que no se mide no se puede mejorar nunca. Entonces empecé a aprender de tasa de éxito, empecé a aprender de lo que necesita un alumno, empecé a escuchar algunos referentes y reflexiones sobre, bueno, sobre lo que hay que brindar si realmente querés tener clientes contentos en cuanto a servicio. Ahora, escuchando a los más grandes, y estoy hablando de Hormozy, por ejemplo, noto que hay una tendencia que va a revolucionar el mercado educativo
y qué es lo que más valor ha aportado. Incluso ya se estuvo haciendo dentro de los cursos y tiene que ver con comunidades. Y hay plataformas que se están adaptando muy rápido a esta tendencia de las comunidades y que van a ser para mí la mejor forma de aprendizaje que pueda existir, más allá de un curso, porque la información está en todos lados, pero la ayuda a una comunidad, no. Entonces, hay cosas que ya estuvimos craneando y que van a ser parte de, para mí, una revolución en la forma educativa digital que pueda de verdad dar resultados y esté orientada siempre a resultados. Y lo que hice en todos estos meses y en este último año donde no vendí un puto curso, donde lo regalamos, fue cranear y planificar la mejor forma en la cual podamos brindar algo, en la que las personas sí puedan transformarse y con perseverancia tener resultados también. Y además crear un entorno en el cual podamos compartir con gente en diferentes niveles, pero también gente con mucho resultado que sea el núcleo duro que empuje a todos los demás que quieren aprender. Entonces, los espero en el próximo evento. Si ven este video mucho después, seguramente va a quedar el link acá abajo, pero voy a hacer un evento con respecto a todas las conclusiones de los aprendizajes de estos 4 años y de cómo voy a unir todo. El propósito de servir a los demás, el propósito de querer generar resultados, los aprendizajes de las cosas que sí funcionaron, los aprendizajes de las cosas que no funcionaron, los procesos mentales que sí me llevaron a tener resultados y los que me llevaron a caer para compartirles y brindarme de todo corazón hacia ustedes y que pueda servirles para algo. Simplemente soy un instrumento para comunicar, en este caso, para generar cambios, para transformar. Sé que quizás no les interesa mi vida, como a mí no me interesa cómo está en su día a día un referente que escucho, pero siempre digo lo mismo. Sí me interesa en qué me puede servir. Y acá yo estoy para eso, solo para servir y quizás aportarles en algo.